Creo que ya han visto todos esos titulares súper potentes sobre la gran victoria en Crimea últimamente, y de verdad es un trabajo increíble de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Se han atacado instalaciones de combustible en la propia Crimea. El principal corredor terrestre está bajo control de fuego, el puente de Chonhar, y las conexiones ferroviarias han sido dañados. Por eso se tomó la decisión, hubo una propuesta y se tomó la decisión de atacar precisamente este puente, que es la única vía para transportar personal, municiones y combustible. Para poder comprar gasolina en Crimea ahora es necesario registrarse, obtener un código QR vinculado a la matrícula de su automóvil, llegar a una de las pocas estaciones de servicio donde hay combustible, escanear el código y recibir 20 litros. ¿Cómo sucede esto? Un representante del departamento compara el código QR, lo compara con el número del coche y después de eso permiten repostar. Y así, una vez cada varios días, si los códigos QR no se han agotado antes de que llegues y se agotan rápido. ¿Pero es esto el regreso de Crimea? ¿Cuál es la situación con la comida y el combustible para la población de la península ahora? ¿Se trata de una crisis, un déficit o un error garrafal? ¿Se está gestando una rebelión contra el gobierno? ¿Cómo se benefició exactamente Ucrania de esto? ¿Y se benefició en absoluto? Vamos a averiguarlo. Para comprender la magnitud del fenómeno, echemos un vistazo rápido a la cronología. A finales de mayo, en Sebastopol, se impuso un límite de no más de 20 litros por repostaje. El 29 de mayo, la gasolina de 95 y 92 octanos se agotó por completo en Sebastopol. El 30 de mayo, el límite se extendió a toda Crimea. El 31 de mayo, la gasolina de 95 octanos comenzó a venderse solo con vales y se dio prioridad al transporte comunal y social. El 4 de junio, la venta libre de gasolina fue completamente restringida. Con los vales antiguos aún se podía comprar algo, pero no se emitían nuevos. Y el 10 de junio aparecieron los códigos QR. La persona se registra, vincula la matrícula del coche, recibe un código, luego va a la gasolinera, si es que hay alguna, si los códigos aún no se han agotado, si la fila no es de 5 horas, si tiene suerte. El 7 de junio, según datos de Critical Threads, los códigos QR para el día se agotaron en cuestión de segundos tras abrirse. Incluso se podría alegrar uno por la digitalización de la burocracia en la Federación Rusa. ¿De verdad alguien va a destronar a Dilla? Pero en este caso, el código QR no es un avance tecnológico, es un sistema de racionamiento digital. La persona soviética hacía fila para conseguir salchichas con cupones. Ahora, en la Crimea rusa, la gente hace fila para conseguir gasolina con un código QR. La diferencia es evidente. Ahora la escasez se puede escanear con un smartphone, pero la esencia es la misma. Si hay que racionar un producto básico, es que el sistema no lo provee. Las autoridades de ocupación incluso lanzaron un mapa interactivo de gasolineras. Se puede entrar y comprobar dónde hay combustible hoy por casualidad y en qué forma lo venden, con vales, con QR, en efectivo o si simplemente no hay. Y les diré, aquí la cosa está bastante escasa. Personalmente solo conté 3 puntos en el mapa de toda Crimea donde ahora se puede comprar combustible. En una situación normal, tal mapa no existe, simplemente vas a la gasolinera. Se han sumado los llamados revendedores. En Avito los precios llegan hasta 400 rublos por litro. Para comparar, en la parte continental de Rusia, en Tamán, son 72 rublos. En Crimea, en las gasolineras, alrededor de 95. Un revendedor emprendedor le contó a Daily Storm que solo cobra 200 rublos y considera que no está abusando. Los competidores dicen cobraban 400 y para evitar la prohibición en Avito, él escribía en el anuncio que vendía bidones, porque está prohibido vender combustible, pero los bidones, por supuesto, sí se pueden vender. Entonces, ¿por qué precisamente Crimea resultó ser tan vulnerable? La respuesta es simple y obvia, porque es una península. En la mayoría de las regiones de Rusia, la logística es una red. Si una ruta está bloqueada, hay una decena de otras. Si en algún lugar no pudieron pasar, dieron la vuelta. Si en algún lugar hubo daños, lo repararon y siguieron por una carretera paralela. Con Crimea todo es más complicado. Está el puente de Kerch, pero después de la explosión en el 22, Rusia misma prohibió transportar combustible por él y el límite para líquidos en automóviles es de 100 litros. Para un turista está bien, pero para el abastecimiento de la región no.
Hay transbordadores a través del estrecho de Kerch, pero los transbordadores dependen del clima, las filas y la capacidad de paso. La gente espera allí 3 o 4 días. Hay un ferrocarril, pero también es vulnerable. Los mismos drones llegan allí. Además, los propietarios de los vagones cisterna no estaban preparados para el repentino aumento de la demanda. Queda el corredor terrestre, la carretera R-280 Novorosilla, la única carretera terrestre en condiciones que conecta Crimea con Rostov. Por ella circulan los camiones cisterna, y es precisamente esta vía la que ahora está bajo presión constante. ¿Qué has hecho, carajo? Drones ucranianos operan en la retaguardia rusa. La ruta R-280 Novorosilla es ahora la más peligrosa. Está llena de vehículos calcinados y decenas de drones patrullan buscando atacar. El comandante de las fuerzas especiales, Madyar, escribió en Facebook que desde el 7 de junio Rusia ha prohibido el transporte de carga militar por la carretera Novorosilla y que el tráfico en las últimas 2 semanas ha caído un 71%. Cuando un camión cisterna ve un dron en la carretera Novorosilla, da la vuelta. Solo queda esperar una oportunidad o buscar una ruta alternativa, más cara, más larga, menos predecible. De ahí el déficit. No porque Rusia no pueda traer gasolina en absoluto. Puede, pero ya no puede hacerlo de manera estable, segura y rápida. Ahora la pregunta principal. ¿Qué obtiene Ucrania de esto? En primer lugar, sin combustible, el ejército es más lento. Si los camiones tienen que tomar desvíos, el suministro es más caro. Si los camiones cisterna deben ser escoltados, eso consume recursos. Si la ruta se vuelve peligrosa, Rusia pierde lo principal, la velocidad y la imprevisibilidad. Y la guerra aprecia mucho la previsibilidad. Sin ella, incluso un gran ejército empieza a parecerse a un servicio de entrega de pizzas mal organizado. Por supuesto, la escasez de gasolina en las gasolineras civiles no significa que los tanques rusos se detendrán mañana. El ejército recibe suministros con prioridad. Pero precisamente la palabra prioridad es lo más importante aquí. Si hay que abastecer a alguien con prioridad, eso significa que ya no hay suficientes recursos para funcionar con normalidad. El sistema no vive en abundancia, sino en un modo de equilibrio manual. Además, cada crisis de combustible implica gastos adicionales. Hay que cambiar rutas, proteger convoyes, reparar instalaciones, fortalecer la defensa antiaérea, emitir códigos QR, atrapar revendedores, redactar comunicados diciendo que todo está estable. Esto lo hacen funcionarios concretos, logísticos, fuerzas de seguridad y propagandistas. Es decir, Ucrania obliga a Rusia a gastar atención, y la atención en la guerra también es un recurso. Cuando el sistema está apagando incendios constantemente, le resulta más difícil planificar. También existe un contexto simbólico y social. Para el Kremlin, Crimea es el principal trofeo de la era de Putin. El mito dice así: la tomaron, la mantuvieron, construyeron un puente, trajeron turistas, organizaron conciertos. El asunto está cerrado para siempre. Ahora el turista no piensa en el mar, sino en la gasolina. Las autoridades de ocupación explican cómo obtener un código QR. Los hoteles en Crimea ofrecen a los huéspedes 10 o 20 litros de gasolina como bonificación por hospedarse. Las reservas cayeron bruscamente y Crimea salió del top de destinos turísticos populares de Rusia. Esto no parece para siempre. Esto parece más bien aguantar hasta que llegue el próximo camión cisterna. La sociedad rusa vivió durante mucho tiempo en la idea de que la guerra parece existir, pero está en algún lugar lejano, en la televisión, en los programas de tertulia llenos de grandilocuencia. Si la tarjeta funciona, hay gasolina, las vacaciones se han realizado, uno puede convencerse de que esto no te afecta personalmente, pero ahora... Preguntas sobre la gasolina, señores. Yo tenía el tanque lleno, no le presté atención. Pero resulta que no hay gasolina en la gasolinera. Hola. ¿Y por qué? No lo puedo saber. Ahora mismo se acabó. ¿Hace mucho que se acabó? Bueno, a las 10 en punto no hay gasolina, ¿verdad? Sí, por ahora no hay. En algún lugar vienen los camiones cisterna. ¿Cuándo llegarán? La gasolina no es necesaria para la geopolítica. Se necesita para ir al trabajo, llevar al niño, salir de vacaciones. Es más difícil ignorar la guerra cuando sientes sus consecuencias.
Esto no significa que todos de inmediato se pondrán en contra del Kremlin. Algunos culparán a Ucrania, otros a los que esperan cambios, otros a las autoridades locales. Pero lo principal es que aparece una grieta en la normalidad. Una persona puede ser leal y ver a Solovyov, pero cuando pasa 5 horas haciendo fila por gasolina a las 3 de la mañana, igual le surge una pregunta sencilla. ¿Es esto realmente una estabilidad ganadora? No quiero exagerar la propuesta de negociaciones, pero vale la pena mencionarlo. Putin no verá la fila en Simferópol y no dirá, eso es todo. Retiramos las tropas. Eso no va a pasar. Pero la posición negociadora no es un solo evento, es la acumulación de presión. La principal apuesta del Kremlin es que Rusia puede luchar más tiempo de lo que Ucrania puede defenderse y Occidente puede ayudar. Si el frente se mantiene, las refinerías arden, la logística de Crimea se rompe y la retaguardia empieza a costar cada vez más caro. Eso es un progreso gradual, pero progreso para Ucrania. En 2023, muchos veían la guerra a través de la lógica de una gran ruptura. Aquí está la línea del frente, hay que romperla, entrar y liberar. Es bonito, claro, lo vemos en el mapa. Pero esa lógica ya no funciona igual. La línea del frente ahora está extremadamente saturada. Drones, campos de minas, reconocimiento, FPV, sistemas de vigilancia. Cualquier movimiento grande es visible. Cualquier concentración de equipos se convierte en un objetivo. El ritmo de avance se mide en kilómetros por mes, no por semana. Por eso cada vez es más importante no solo la línea de contacto, sino también lo que ocurre detrás de ella. Ucrania intenta hacer que a Rusia le resulte más difícil preparar ataques, que el combustible no llegue, que los puentes tengan que ser reparados, que las columnas tarden más en desplazarse, que las refinerías y los depósitos de combustible necesiten ser restaurados, que la defensa antiaérea tenga que cubrir no solo el frente, sino también decenas de objetivos en la retaguardia. En mayo, Ucrania realizó al menos 16 ataques contra refinerías de petróleo rusas. 8 de las 10 refinerías más grandes de Rusia fueron atacadas. La carga de las capacidades ha caído un 14% desde principios de año y ahora está un 20% por debajo del nivel anterior a la guerra. El 10 de junio, ataques contra la planta en Cheboksary, contra la refinería de Kuibyshev, contra estaciones de bombeo de petróleo en la región de Vladimir y contra un petrolero en el Mar Negro. Paralelamente, un ataque al puente de Chongar, cuyos rastros fueron captados por imágenes satelitales de Planet Labs. Esta es la estrategia de los 1000 cortes. No es un solo colapso, no es una sola operación espectacular, sino un trabajo constante que hace que cada semana siguiente sea un poco más cara y un poco más lenta para Rusia. Esto es como cuando puedes esperar un mes una entrega de Temu, porque es barato y además te han dado bonificaciones. Y en la guerra, la diferencia entre la carga llegó en 6 horas y la carga llegó en 18 horas es colosal. Por separado puede surgir la pregunta, ¿acaso Ucrania espera una revuelta en Crimea? Por supuesto que no. Crimea es un territorio ocupado con un nivel de represión superior al promedio de Rusia. Allí, por una postura pública a favor de Ucrania, por publicaciones, por símbolos o por sospecha de ayudar a Ucrania, hay una persecución penal seria. Donde un camarada mayor moscovita perezosamente se pondría a redactar un protocolo administrativo, uno crimeo puede iniciar un caso penal. Una protesta masiva y abierta es poco probable, pero Ucrania tampoco necesita necesariamente esperar una revuelta. Existe otro efecto, y es más lento, pero más real. Es la erosión de la lealtad. La gente no sale a la plaza, pero empieza a odiar en silencio a las autoridades locales. No escriben, Putin tiene la culpa, pero preguntan, ¿por qué no puedo llenar el tanque de mi coche? No apoyan a Ucrania, pero ya no creen que todo vaya según lo planeado. Y para un sistema que se sostiene no solo en el miedo, sino también en la promesa de orden, eso también es peligroso. Después de todo, el miedo sin la promesa de orden es costoso y no puedes vigilar a todos. Quizás surge la pregunta, ¿pero Rusia es un estado petrolero? ¿De verdad no puede simplemente traer más? Quizás traiga algo, al menos en parte. Por eso no hay que decir que Crimea está completamente bloqueada o que el ejército se detendrá mañana. Eso sería una exageración. Pero el problema no es si se puede traer un solo lote de gasolina. El problema es si se puede abastecer la región de manera estable cuando las rutas están bajo ataque. Un lote lo entregarán, el segundo con escolta, el tercero por un desvío, el cuarto después de reparaciones, el quinto con retraso.
y luego llega el cansancio sistémico. La logística no es el viaje heroico de un solo camión cisterna, es una rutina diaria. Y si la rutina se vuelve peligrosa, costosa e impredecible, el sistema no colapsa de inmediato, sino que se desmorona gradualmente. El jefe de Crimea, Aksionov, mencionó un plazo concreto para la normalización, 30 días. Evidentemente se basa en la experiencia del año pasado. El 25 de agosto, la gasolina también empezó a desaparecer de las gasolineras en Crimea. En septiembre se impusieron límites y luego la situación se estabilizó. Esta vez la crisis es más aguda, pero probablemente traerán algo de gasolina de todos modos. La pregunta es otra. ¿Volverá el régimen normal o a partir de ahora la logística de Crimea vivirá constantemente bajo amenaza? Desde abril, Rusia ha aumentado las compras de gasolina a Bielorrusia 26 veces, pero Bielorrusia produce muy poco como para influir seriamente en la situación. Asimismo, la prohibición de exportar gasolina desde Rusia estará vigente hasta finales de julio. A partir del 1 de junio, también queda prohibida la exportación de queroseno de aviación hasta finales de noviembre. Rusia lo está intentando, pero Crimea sigue siendo un cuello de botella. Entonces, ¿significa todo esto que Crimea será liberada mañana? No. ¿Significa esto que el ejército se detendrá? No, tampoco. ¿Significa esto que Ucrania ha recibido una herramienta de presión eficaz? Sí. Una herramienta que actúa en varios niveles a la vez: fachada, recursos, simbolismo, psicología, negociaciones, aumentos constantes de precios, agotamiento sistémico. Esto no es una victoria instantánea, es un movimiento estratégico importante y seguro, por el cual agradezco a las Fuerzas Armadas de Ucrania.